Inmediato iniciamos la conferencia Pulso de la Profesión que impartirá el señor Federico García de Costa Rica. El señor García es licenciado en Contaduría Pública y posee un máster en Finanzas. Es acreditado para la evaluación, validación de calidad de auditorías internas, otorgado por el Instituto de Auditores Internos, y cuenta con la certificación internacional ISO 31000 Lead Risk Manager. Tiene más de 21 años de experiencia en auditoría y consultoría en el sector financiero, seguros, manufactura, servicios, centros de servicios, sector público e industrias en diversos seguimientos. Es socio de KPMG desde el año 2014. Es socio a cargo del área de Risk Advisory Solutions y cuenta con experiencia en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento, auditorías, financiera, auditoría interna y servicios forenses, entre otros. Ha asesorado a la Contraloría General de la República en asuntos relacionados con auditoría y ha participado como conferencista ad honorem para el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Sea bienvenido al Congreso de Auditoría Interna 2020. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y pues muy orgullosos de participar un año más en el Congreso de Auditores Internos. Para KPMG es realmente un placer, un gran orgullo colaborar en este tipo de actividades. El día de hoy, la idea de la presentación es pues mostrar el resultado del pulso de la profesión de auditoría interna. Como ustedes recordarán, el año pasado hicimos pues la primera iniciativa del pulso de la profesión en conjunto con el Instituto de Auditores Internos y pues nos dimos a la tarea este año de pues lanzar el segundo pulso de la profesión y actualizar un poco lo que habíamos visto el año pasado. Antes de mostrar los resultados del pulso de la profesión de este año, quiero dar un agradecimiento pues al instituto por todos los esfuerzos, a Paula que estuvo detrás de toda la coordinación del pulso y hacer un reconocimiento al equipo de trabajo de KPMG que estuvo detrás de todo esto, a don Sergio que siempre nos ayuda a coordinar todas estas actividades, Esteban Sandoval y pues todo el equipo de mercadeo que estuvo detrás de este estudio. También un agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos que nos ayudaron a difundir el estudio y el Colegio de Contadores Privados y al Instituto de Gobierno Corporativo que también nos ayudaron a la difusión del estudio. Ok. Como ya les mencionaba, el año pasado nos reunimos pues, ahí en el instituto, un grupo de personas para ver pues, cómo lanzábamos esta iniciativa al mercado. Lanzamos en el 2019 el primer pulso de la profesión que hacíamos en Costa Rica y como recordarán fue un estudio dirigido a los auditores internos, ¿verdad? Esa fue la población a la cual estuvo dirigido el estudio. Queríamos en aquel momento, el año pasado, ver cuál era la percepción que tenían los auditores internos de su función en las organizaciones, ¿verdad? Y este año lo que hicimos fue enfocar el estudio, hacer la investigación, pero desde la perspectiva de los órganos de dirección. Entonces, queríamos recoger la opinión de los órganos de dirección de lo que están haciendo los departamentos de auditoría interna en las organizaciones. Y de alguna otra manera podemos contrastar lo que pensamos los auditores internos que estamos haciendo en la organización, bien o mal, con lo que están percibiendo los órganos de dirección que están haciendo los auditores internos
y su función en la organización. ¿Ok? Y pues ahorita más adelante les vamos a presentar los resultados. Tengo entendido que el pulso ya está colgado por ahí en la feria virtual y también pues va a ser de acceso pues al público en general mediante las redes sociales, el instituto lo va a colgar por ahí, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué es lo que traigo para ustedes hoy? Pues básicamente repasar un poquito el objetivo del estudio, que ya lo mencioné a grosso modo, repasar cuáles fueron los ejes de evaluación del estudio. Vamos a mostrar los principales resultados por cada uno de los ejes evaluados hacer un resumen y una conclusión del pulso de la auditoría interna en este 2020. Como les mencionaba anteriormente, el pulso se desarrolló con el objetivo de conocer la percepción que tienen los órganos de dirección o los órganos de gobierno corporativo de las instituciones acerca de la calidad y el aporte de valor de la auditoría interna en las organizaciones. Participaron compañías de diferentes industrias, entre ellas actividades financieras o de la industria financiera, entidades del gobierno, entidades del sector salud, entidades de manufactura, agricultura, enseñanza, entre otras. El pulso estuvo compuesto por 17 preguntas y como ven, pues tratamos de hacer algo bien resumido, precisamente y como era un estudio enfocado a los órganos de gobierno, juntas directivas, consejos, etcétera, pues queríamos algo fácil de responder, bien cortito para obtener mayor respuesta. Y obtuvimos al final la percepción o la opinión de 73 entidades y de personas, ya sea de miembros de junta directiva, como les mencionaba, consejos de administración, comités técnicos, gerencias, principalmente gerencias generales, y algunos miembros externos de los mismos comités de gobernanza. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron los ejes principales que se analizaron en el estudio? Primero, pues la comunicación de la auditoría interna con el órgano de dirección, que ahorita vamos a ver más a detalle pues, los resultados de este apartado. Entonces, ¿cómo se comunica el Departamento de Auditoría Interna con el Consejo? ¿Qué tan efectivo es? ¿Qué tan recurrente es la comunicación? Y ahorita vamos a ver los resultados de este eje. El segundo eje, pues, son las perspectivas de los resultados de auditoría interna, ¿verdad? Queríamos saber si los órganos de dirección percibían que los resultados que le estaba entregando auditoría interna son de valor, ¿verdad? No necesariamente es, bueno, que estemos cumpliendo con el plan, etcétera, etcétera, sino pues si estamos generando valor a las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están percibiendo los resultados los órganos de dirección? Y el tercer eje es la percepción que tienen los encargados de gobierno de la entidad sobre los profesionales del Departamento de Auditoría Interna. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues ya entrando en los resultados del estudio. Con respecto al primer eje, que es el eje de la comunicación de la auditoría con los órganos de dirección, y esto es pues uno de los puntos altos, creo yo, del estudio, el 70% de los encuestados consideran que están de acuerdo en que la auditoría interna mantiene una comunicación fluida con los órganos de dirección, ¿verdad? Vemos que es un porcentaje alto que considera que la auditoría interna tiene una comunicación fluida con la junta directiva, con el comité de auditoría, si es a través del comité que se comunica con la junta o el consejo de dirección. Nos preocupa un poco, o sea, es un porcentaje alto, es un 70%, nos preocupa un poco qué pasó con el otro 30%, ¿verdad? Creeríamos que esto es un tema resuelto en el mercado, pero todavía por ahí hay un 30% que manifiesta pues que no hay tal fluidez
en las comunicaciones con los órganos de gobierno, ¿verdad? Lo cual pues genera algún grado de preocupación. Y quisimos contrastarlo con algunos de los resultados del pulso del año pasado, del pulso del 2019, que como les decía, el pulso del 2019 era la percepción que teníamos los auditores internos de nuestro trabajo. Y vean qué interesante, el año pasado el 30% de los auditores decía que no asistía a las sesiones de junta directiva o el consejo, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, fue muy coincidente, ¿verdad? El 70% de los encuestados este año dicen que, que sí hay una comunicación fluida, el 70%, y el año pasado ya había un 30% de la población que decía que no asistía a la junta directiva o al consejo de dirección o al consejo de administración. Muy coincidentes los resultados. Y eso es precisamente lo que nos preocupa, ¿verdad? ¿Cómo es que todavía hay un 30% por ahí de la población que no está asistiendo a las sesiones de la Junta Directiva del Consejo? Lógicamente, esto dificulta el rol de, no solo de aseguramiento que tiene que tener un auditor, sino el rol de asesor a la Junta Directiva. El año pasado también un 46% mencionaron que la ausencia de un comité de auditoría, que no existía un comité de auditoría. Y como todos sabemos, pues un comité de auditoría es como el brazo que tiene la junta directiva o el consejo directivo para operativizar pues las responsabilidades relacionadas con los temas de auditoría, control interno, etcétera. Y en un 46% se mencionó la ausencia de este comité de auditoría. Entonces, pues lógicamente, la comunicación con la junta directiva va a ser menos fluida o menos eficaz, ¿verdad? Entonces, es un punto alto, creo yo, pero no deja de tener un elemento que puede causar, pues, algún grado de preocupación. En cuanto al enfoque estratégico, el 48%, menos de la mitad, de los encuestados dijeron que están de acuerdo en que la presencia regular del auditor en la junta directiva y sus respectivos comités brindan un enfoque estratégico y efectivo a la función, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos una comunicación fluida, como vimos antes, con la junta directiva, solamente un 48%, menos de la mitad, creen que esta presencia del auditor en la junta directiva está generando valor, ¿verdad? Entonces, esto nos pone a pensar pues en qué estamos enfocando nuestros esfuerzos, ¿verdad? Que quiere decir que estamos muy enfocados en la parte de aseguramiento y estamos dejando de lado la parte estratégica, ¿verdad? El valor agregado. Entonces, pues estos resultados definitivamente nos ponen mucho a reflexionar sobre la mecánica de lo que estamos haciendo en las auditorías internas. Y ojo, el 16%, ¿verdad? Ante esta pregunta sobre el enfoque estratégico, el 16%, que me parece un porcentaje muy alto, dice estar en desacuerdo con que la función de auditoría interna esté brindando un enfoque estratégico y efectivo, ¿verdad? En sus funciones, ¿verdad? Ok. Ahora, con respecto a la oportunidad y claridad en la información, un 51% de los encuestados, ¿verdad? Que uno podría pensar, bueno, es más de la mitad, pero aún así creo yo que es un porcentaje bajo. Dice que están de acuerdo en que los informes y comunicaciones de resultados son claros y oportunos, ¿verdad? Y creo que en la presentación anterior, que me parece realmente muy inspiradora lo que están haciendo ahí en Bancolombia, lo que y han hecho y están haciendo, me parece que es realmente algo que nos pone a reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo estamos comunicándonos con el Consejo, ¿verdad? Nos estamos comunicando de manera oportuna y clara, ¿verdad? Y en esto, y lo vamos a ver ahora más adelante, justamente la tecnología nos puede ayudar precisamente a comunicarnos de una manera más rápida y más clara con el Consejo Directivo, ¿verdad? Dice que, bueno, con respecto al informe de labores, creo yo que esto es pues una etapa superada. El 78% de los encuestados pues sí reconocen que la auditoría interna les
entrega un informe de labores al final del año con respecto al cumplimiento del plan de trabajo. ¿Ok? Entonces creo que eso es una etapa superada en el país. Ahora, el segundo eje, ¿verdad? Que es precisamente cuáles son las perspectivas de los resultados de la auditoría interna. Dice el 68% de los encuestados dice que está de acuerdo en que la auditoría interna evalúa áreas o temas que son significativos para la organización y que son coherentes con los objetivos de la organización, ¿verdad? Entonces pareciera que tenemos buen tino en cuanto a cuáles son las áreas en las cuales nos debemos de enfocar. Que esto lo quiero contrastar con uno de los resultados que se presenta más adelante, que es precisamente el enfoque en los riesgos relevantes, ¿verdad? Entonces pareciera, nos dice un 68% que sí están de acuerdo en que nos estamos enfocando en las áreas significativas, hay un 30% que dicen o que están parcialmente de acuerdo o que están en desacuerdo, ¿verdad? Entonces pareciera que hay una parte importante de las organizaciones que piensan que sí lo estamos haciendo. Igual, ¿verdad? Nos deja un sinsabor ese 30%, ¿verdad? ¿Cómo es que todavía falta camino por recorrer en cuanto a la formulación de los planes de trabajo? Igual, si nos estamos enfocando mucho en la parte de aseguramiento y nos estamos olvidando un poco de la parte de asesoría en la función de auditoría. Y en cuanto a la calidad de los servicios, el 62% de los encuestados afirman estar de acuerdo con que la auditoría interna brinda servicios de calidad, objetivos, oportunos, además de brindar un apoyo efectivo a las funciones de los órganos de dirección, ¿verdad? Pareciera un punto alto, igual, pero creo que nos llama a la reflexión, ¿verdad? Sobre cómo estamos haciendo o cómo estamos ejecutando nuestras auditorías anualmente. Con la pregunta de si la auditoría interna, si consideran que la auditoría interna agrega valor a la organización, dice que el 59% de los encuestados concuerdan con que la auditoría interna agrega valor a la organización mediante resultados tangibles. Entonces, pues parece que es un porcentaje alto que considera que la auditoría genera valor, un 59%. Nos queda por ahí un 40 y tanto por ciento que todavía considera que no estamos generando el valor que esperan los órganos de dirección. Y en cuanto a los servicios innovadores, ¿verdad? Un poco lo que vimos en la charla anterior, ¿verdad? Lo que está haciendo Bancolombia, creo que definitivamente tenemos que aprender mucho de lo que están haciendo ellos. Según las personas entrevistadas, que repito, son órganos de dirección y son partes interesadas en el proceso, solo el 30% afirman que la auditoría interna ofrece servicios innovadores mediante el uso de herramientas de análisis masivo de datos, por ejemplo, Data Analytics, con técnicas de auditoría continua o enfoques de auditoría interna ágil. ¿Verdad? Solo el 30%. ¿Verdad? Esto claramente nos dice, es una foto de pues cómo estamos en estos temas en el país, ¿verdad? Creo que hoy, 2020, todavía hay un gran camino que recorrer en cuanto a la incorporación de herramientas tecnológicas en los departamentos de auditoría interna, y creo que es uno de los principales mensajes de este pulso de la profesión 2020. Muy bien, y creo que ahorita podemos ahondar un poco más en esto. Ahora, esto lo quisimos contrastar, justamente este tema de la poca incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso de auditoría interna, lo quisimos contrastar con algunos resultados del pulso del año pasado. Y vean que los mismos auditores internos reconocen que tan solo en un 42% de las auditorías internas se están aplicando técnicas de auditoría continua, ¿verdad? Sin embargo, estas se están aplicando de forma limitada todavía, ¿verdad? Entonces, un 42% dice que las aplican, pero de manera limitada, ¿verdad? Y en cuanto al uso de herramientas tecnológicas en general,
¿verdad? No solo de técnicas de auditoría continua, sino de herramientas tecnológicas en general, ya se veía desde el año pasado que esto pues sigue siendo un reto. Solo el 47% de los consultados expresó darles un uso limitado de la tecnología en sus procesos de auditoría, ¿verdad? Es realmente preocupante, ¿verdad? Son porcentajes muy, muy bajos, ¿verdad? Incluso un 15% nos decía el año pasado que no utilizaba herramientas tecnológicas del todo en la función de auditoría, ¿verdad? Imaginémonos, o sea, veamos qué significa esto, ¿verdad? Y con respecto, pues ya específicamente a técnicas de análisis de datos, en un 55% de los consultados no utiliza técnicas de análisis de datos. No utiliza del todo, un 55%. Y un 72% de los que contestaron la encuesta el año pasado nos decían que están empleando estas técnicas con limitaciones para el manejo de altos volúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que nos muestra tanto el estudio del año pasado como el estudio de este año es que tenemos un punto negro, ¿verdad? En cuanto al uso de herramientas tecnológicas. Y pues ya lo vimos con la presentación anterior, pues creemos que hay muchas herramientas disponibles en el mercado. Es una cuestión, pues, como bien decía la expositora anterior, de liderazgo, ¿verdad? De tener una mentalidad de innovación y empezar a perder el miedo del uso de estas herramientas. Y creemos, y es lo que estamos viendo, que los órganos de dirección están demandando que nosotros, como auditores internos, empecemos a utilizar estas herramientas para generar mayor valor y resultados más oportunos, más claros, con análisis de poblaciones completas, que nos olvidemos ya del muestreo, que eso ya es cosa del pasado, y pues que nos enfoquemos justamente que el tiempo de los auditores se enfoquen en actividades estratégicas, ¿verdad? Y que ese tiempo que invertimos en recopilar esta información, sacar las muestras, interpretar los datos, etcétera, que ya sea una cosa del pasado, ¿verdad? Que las actividades rutinarias las resolvamos con tecnología y que los auditores enfoquen más de su tiempo en las actividades estratégicas, ¿verdad? Eso es lo que queremos, al final de cuentas. Entonces, creemos que eso es algo que ya en el país debemos pues avanzar un poquito más, que se nos quite el miedo de utilizar estas técnicas de análisis de datos en nuestras auditorías. Muy bien. Otro de los temas que evaluamos, y es precisamente en el mismo eje de las perspectivas de los resultados de auditoría interna, y esto concuerda con lo que vemos en el día a día en KPMG y en las consultorías que hacemos a nuestros clientes, es precisamente que todavía hay un divorcio entre las auditorías internas, ¿verdad? La tercera línea de defensa, y las unidades de gestión de riesgo, la segunda línea de defensa, o los procesos de evaluación de riesgo empresariales que tienen las empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Y es lo que nos dice el estudio. Un 55% de los encuestados considera que la auditoría interna debe mejorar el alcance de las evaluaciones sobre la efectividad de los procesos de gestión integral de riesgos en la organización, ¿verdad? Entonces, un 55% es un porcentaje alto, ¿verdad? Que es probablemente lo que sigamos haciendo, porque hemos venido acostumbrados a esto desde hace muchos años. Que nosotros, como auditores internos, seguimos haciendo nuestras propias evaluaciones de riesgo. Y con base en nuestras propias evaluaciones de riesgo es que definimos los planes de auditoría, ¿verdad? Y esto ha funcionado bien. Sin embargo, ¿qué es lo que nos están diciendo las juntas directivas? Vean, empatemos las evaluaciones de riesgo de las auditorías internas con las evaluaciones de riesgo del sistema de gestión de riesgos empresarial, ¿verdad? Si es que existe, ¿verdad? En algunas organizaciones vemos que hay una total ausencia de un proceso de gestión integral de riesgos, lo cual hace imposible que la auditoría interna pues
alinee su evaluación de riesgos con la evaluación de riesgos que realiza la gerencia o la junta directiva. Entonces creemos que esto es otro de los pilares fundamentales en los que tenemos que trabajar, ¿verdad? Precisamente que haya esa convergencia entre las evaluaciones de riesgos que hace auditoría interna con las evaluaciones de riesgo de la compañía, ¿verdad? Tanto en la segunda línea de defensa como, lógicamente, el insumo que le da la primera línea de defensa, ¿ok? Y que logremos empatar esto. En algún momento lo hablábamos con un cliente, decíamos, bueno, es que el hecho de que no estén empatados no quiere decir que los riesgos van a ser diferentes. No, los riesgos de la organización son los mismos. Simplemente que una entidad, ya sea la auditoría interna o la segunda línea de defensa, la gestión de riesgos, los ha identificado mejor, ¿verdad? O de repente la segunda línea de defensa ha identificado algunos que la primera no, perdón, que la tercera no los ha identificado. Pero los riesgos no es que desaparecen por esto, los riesgos siguen estando ahí presentes, ¿verdad? Entonces, definitivamente, lograr esta convergencia nos va a permitir a la organización como un todo a gestionar mejor nuestros riesgos, ¿ok? Y es algo, pues, que está saliendo en los resultados del pulso definitivamente, ¿verdad? Esta necesidad de enfocarnos en los riesgos estratégicos y en los riesgos emergentes, ¿verdad? Que es otro de los resultados del estudio. Vean, dicen que el 46%, solo el 46% considera que la auditoría interna alerta sobre riesgos emergentes, mientras que el 40% se encuentra parcialmente de acuerdo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente estamos acostumbrados y hemos hecho un buen ejercicio de gestión de riesgos en donde definimos el plan de auditoría con base en ese ejercicio de riesgos, pero se nos están quedando por fuera los riesgos emergentes, ¿verdad? Que son precisamente aquellos riesgos que vienen de los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, los cambios en los negocios. Evidentemente estamos viviendo uno de esos riesgos, que es la pandemia, ¿verdad? Que nadie tenía mapeado probablemente, ni nadie se había imaginado que esto pudiese ocurrir, pero precisamente son esos riesgos emergentes probablemente en donde estamos fallando, ¿verdad? De decirle a la junta directiva, miren, tengamos cuidado con estos riesgos que no los tenemos identificados. El problema no es con los riesgos que tengamos identificados, es con los que no tenemos identificados, ¿verdad? Donde tenemos que tener más cuidado. Ok, entonces esto es a grandes rasgos, pues los resultados relacionados con el tema de riesgos en cuanto a la perspectiva que tienen los órganos de dirección con respecto a los resultados de la auditoría interna. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes, y retomando y volviendo al tema de los riesgos emergentes, el 52% de los encuestados considera que la auditoría interna debe mejorar en la identificación y la comunicación de riesgos emergentes, nuevos modelos de negocio, nuevas regulaciones, entre otros, ¿verdad? Esto es lo que nos indica de una u otra manera, insisto en este mensaje, ¿verdad? Probablemente tenemos más el chip de asegurador, ¿verdad? Tenemos más metido el rol de asegurador en nuestras cabezas que el rol de consultor, ¿verdad? Y probablemente, precisamente por una ausencia del uso de tecnología, es que tenemos más a nuestros auditores enfocados en la parte de aseguramiento, en las actividades rutinarias, y tenemos de alguna manera que traernos ese tiempo y esos recursos a actividades más estratégicas, ¿verdad? Que de manera tal que le podamos decir al consejo, mire, estos son los nuevos riesgos emergentes, estos son los cambios en el modelo de negocio que puede afectar la continuidad del negocio. Estas son las nuevas regulaciones, ¿verdad? Tenemos que anticiparnos a las nuevas regulaciones. Estas son las nuevas regulaciones que ahora hay, bueno, todos los años hay miles de nuevas regulaciones en temas de privacidad de datos, regulaciones contables, ¿verdad? O nuevas normas contables. Entonces, creo que los órganos de gobierno de las entidades nos están haciendo un llamado, ¿verdad? A que seamos más asesores y que
los alertemos de estas nuevas cosas y de estos nuevos cambios de manera oportuna. Vean qué interesante, en el 2019, en el pulso del 2019, el 48% del personal de auditoría interna decían que las evaluaciones de riesgo eran realizadas por proyectos, ¿verdad? O sea, que no había un proceso de evaluación de riesgos periódico de la entidad, sino que hacíamos una evaluación de riesgos para cada uno de los proyectos, ¿verdad? Qué interesante, el 48%, ¿verdad? Una parte importante de los encuestados el año pasado, que son los auditores, decían esto. Tan solo el 25% decía que el análisis de riesgo lo realizaban anualmente con una actualización periódica, ¿verdad? Y un 12% no actualizaba las evaluaciones de riesgo que realizaban, ¿verdad? No las actualizaban del todo. Entonces, pues evidentemente creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? El proceso de evaluación de riesgos, la convergencia con la gestión de riesgos institucional, definitivamente incorporar herramientas tecnológicas que nos permita liberar tiempo y recursos para que los auditores se enfoquen en estas evaluaciones de riesgo, en una comunicación oportuna y proactiva con las juntas directivas, pues son de los principales mensajes, ¿verdad? que nos da el pulso. Y el rol en la identificación de riesgos estratégicos, ¿verdad? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel que está jugando auditoría interna en esto? Dice el 49% considera que la auditoría interna desempeña un rol activo en la identificación de riesgos estratégicos, ¿verdad? Un 49% solamente, ¿verdad? Esto definitivamente esperaríamos que fuera un porcentaje muchísimo mayor, ¿verdad? Que las organizaciones nos vean como ese aliado estratégico en la identificación de, lógicamente, riesgos estratégicos. Y un 38% dice estar parcialmente de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces este era el segundo eje estratégico, ¿verdad? Recordemos, el primer eje estratégico es cómo nos estamos comunicando con la junta directiva. El segundo es qué piensan de lo que les estamos comunicando, y ya vemos que estamos ahí flaqueando un poco en cuál es el valor que estamos dando a la junta directiva. Y el tercer eje es, bueno, cuál es la percepción que tienen ellos sobre los profesionales del departamento de auditoría, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios puntos altos. El tema de la independencia y la objetividad, parece que el 67% dicen que estar de acuerdo en que los funcionarios de auditoría interna muestran independencia y objetividad. Esperábamos resultados un poquito más altos en este tema, ¿verdad? Pero creo yo que hemos dado o hemos avanzado de manera importante en el país para reforzar la independencia que debe tener el auditor interno en las organizaciones, ¿verdad? Ya es menos común, es muy poco común encontrarse aquellos auditores internos que reportaban al gerente financiero, que le reportaban al gerente general. Ya eso ya es muy, muy poco común. Creo que en eso sí hemos avanzado bastante. Yo esperaría ver en el futuro, en pulsos siguientes, pues un porcentaje mayor, ¿verdad? De este tema de independencia y objetividad. Con respecto a conocimientos, aptitudes y competencias, dice en un 63% de los encuestados está de acuerdo en que los funcionarios de auditoría interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Es un punto alto también del estudio. También nos pone a pensar, ¿verdad?, qué estamos haciendo, y sobre todo en temas de capacitación, que es uno de los puntos que viene a continuación. Precisamente si estamos dotando a nuestros auditores de las competencias que se requieren actualmente para el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Se ha mencionado muchísimo el tema de la tecnología, pero también tenemos que desarrollar otras habilidades, ¿verdad? Otras habilidades blandas de cómo mejoramos la comunicación con los auditados o con nuestros clientes, cómo mejoramos en comunicación con las partes interesadas, cómo mejoramos en conocimientos técnicos de normas contables, de gestión de riesgos, de control interno. Entonces, pues hay algunas cosas
que creo yo que cambian de manera acelerada y que la única manera de dotar a nuestros auditores de estas capacidades es mediante la capacitación continua, ¿verdad? Y ahí creo que hay un punto que igual nos pone a reflexionar, que es un porcentaje bajo, ¿verdad? De capacitación de nuestros auditores, ¿verdad? Ya, bueno, y es algo que las mismas juntas directivas reconocen, y en el pulso del año pasado, cuando les consultamos a los auditores internos sobre esto, ya se decía y se identificaba que el 60% de los auditores reciben menos de 40 horas de capacitación al año, ¿verdad? Entonces, con menos de 40 horas de capacitación al año, pues cómo los vamos y nos vamos a dotar de las nuevas habilidades que está demandando el mundo, ¿verdad? Y las partes interesadas. Entonces, definitivamente el tema de capacitación es algo que debemos reforzar. Ok, entonces, haciendo un resumen de los resultados del pulso, y quisimos pues resaltar cuáles fueron los puntos fuertes y más adelante pues cuáles son los puntos que creemos que requieren especial atención o que son algunos puntos bajos de la profesión. Dentro de los puntos fuertes, el 75% están de acuerdo que la auditoría interna remite al órgano de dirección al menos anualmente un informe de labores, ¿verdad?, que contemple el cumplimiento del plan de trabajo. O sea, si estamos haciendo nuestro trabajo, organizamos nuestro año y estamos ejecutando. Y le informamos a la junta directiva lo que estamos haciendo en el año. Ahí, súper bien, un punto alto. El 70%, como lo vimos anteriormente, dice que la auditoría interna mantiene una comunicación fluida con los órganos de dirección, ¿verdad? Entonces, en reporte a los órganos de dirección creo que estamos bien. Y el problema viene un poquito más adelante, ¿verdad? Con qué estamos reportando y qué valor estamos dando a la organización. Pero bueno, en temas de comunicación y reporte estamos bien. Esperaríamos porcentajes más altos, pero es uno de los puntos fuertes, creo yo. El 68% dice que está de acuerdo con que la auditoría interna evalúa áreas o temas que son significativos y relevantes para la organización. Entonces, pues pareciera, repito, que seguimos teniendo buen juicio, parece que tenemos buen tino en que nos estamos enfocando en las áreas críticas de la organización. El reclamo va por el tema de riesgos emergentes, cambios regulatorios, etcétera, etcétera. Y el 67% de los encuestados está de acuerdo en que los funcionarios de la auditoría interna muestran independencia y objetividad en el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos fuertes del estudio, temas de comunicación, que nos estamos enfocando en temas significativos, y el tema de independencia y objetividad, pues ya está resuelto, ¿verdad? Algunos otros puntos fuertes. El 63% está de acuerdo en que los funcionarios de auditoría interna muestran conocimientos, aptitudes y competencias adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, pues sí consideran que tenemos el personal adecuado para realizar nuestras funciones, ¿verdad? El 62% piensa que la auditoría interna brinda servicios de calidad, ¿verdad? Igual aquí esperaríamos pues poder aumentar esto. Es un 62%, lo siento yo, un porcentaje bajo. El 62% también está de acuerdo en que la auditoría interna constituye un apoyo efectivo a las funciones del órgano de dirección. Y el 59% de los encuestados concuerdan en que auditoría interna agrega valor a la organización mediante resultados tangibles, ¿verdad? Entonces, parece ser que tenemos el personal adecuado, ¿verdad? Parece ser que estamos dando servicios de calidad con cierto espacio para mejorar ahí. Aparentemente nos están viendo como un apoyo efectivo a las funciones de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, también con un poquito de espacio para mejorar, pero sigue siendo igual un punto alto. Y
Un 59% al final dice que concuerdan que la auditoría interna está agregando valor, ¿verdad? Un 59%, ¿verdad? Que es un resultado un poquito tímido en cuanto, si quisiéramos, ¿verdad? En cuanto a la generación de valor, ¿verdad? Nos gustaría ser ese aliado estratégico y que nos vean como un departamento que realmente genera valor a la organización, ¿verdad? Entonces, sí nos gustaría elevar este porcentaje en la percepción de los órganos de gobierno de la entidad. En cuanto a los puntos débiles, ¿verdad? O los reclamos, estos reclamos que nos están haciendo las juntas directivas, definitivamente uno de los puntos más débiles de todo es el uso de técnicas de auditoría continua o análisis de datos, ¿verdad? Y aquí hay que tener presente algo que es bien interesante y lo veíamos ahora en la presentación de la experiencia Bancolombia. El uso de técnicas de análisis de datos nos permite, pues definitivamente y estamos hablando de análisis de datos, ¿verdad? No estamos ni siquiera hablando de la incorporación de tecnología cognitiva, ¿verdad? O de inteligencia artificial o de automatización robótica de procesos, ¿verdad? Ya eso es un espectro muchísimo más amplio, ¿verdad? Del uso de la tecnología, como lo veíamos en el caso de Bancolombia. Aquí estamos hablando de Data Analytics, ¿verdad? Que dentro de ese espectro creemos que lo más sencillo, ¿verdad? Que es la aplicación de estas técnicas para hacer, ojalá, que empecemos con análisis descriptivos, al menos, ¿verdad? Con datos históricos para ver cuáles transacciones se están saliendo de un parámetro preestablecido o esperado, ¿verdad? De manera tal que nos permita saber en poblaciones completas a dónde enfocarnos, a ver cuál fue la causa de la desviación, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, ¿verdad? De análisis de datos. Ni siquiera estamos todavía entrando en analizar cuántas auditorías internas están utilizando auditoría o técnicas de pronósticos, ¿verdad? O sea, si ni siquiera estamos analizando la información histórica de manera descriptiva, mucho menos vamos a estar analizando la información para anticipar el comportamiento de algún proceso, de alguna persona, de algún proveedor, de algún área, de alguna subsidiaria, de alguna zona geográfica, ¿verdad? Entonces, pues estamos todavía lejos de poder estar en esa etapa de poder utilizar la analítica de datos para análisis o prescriptivos o predictivos, ¿verdad? Aquí todavía estamos hablando repito, de descriptivos y ni pensar todavía de utilizar técnicas o herramientas tecnológicas para analizar mensajes de voz o mensajes de texto o para analizar contratos, ¿verdad? O técnicas de machine learning, ¿verdad? Entonces, aquí es un llamado, ¿verdad? Creo yo, que debemos hacernos para más rápido que tarde empezar a incorporar estas técnicas, quitarnos el miedo y poder generar más valor, que es lo que están esperando los órganos de gobierno de la entidad. Definitivamente, como segundo punto, ya lo hablamos anteriormente, que debemos trabajar para hacer una convergencia en la gestión de riesgos empresariales. De nada nos sirve tener una evaluación robusta de riesgos si no empatamos esto con la percepción de los riesgos que tienen tanto los órganos de dirección como la administración. Esto es algo en que definitivamente debemos mejorar. Definitivamente la comunicación de riesgos emergentes, volvemos al tema de que nos vean como asesores, que seamos capaces de anticipar cuáles son esos riesgos que no estamos viendo, que no están determinados, que no están identificados,
los cambios en los modelos de negocios, los cambios en las regulaciones, de manera tal pues que seamos precisamente, que nos vean como un generador de valor a la organización, ¿verdad? Que les traigamos a la mesa cosas que no están viendo los señores de la junta directiva o que no están viendo los señores de la administración. Y en un mundo como en el que estamos actualmente, en donde los recursos, lógicamente, son limitados y las exigencias cada vez son más altas, la única manera de lograr esto es mediante la capacitación continua y la incorporación de herramientas tecnológicas, definitivamente. Otro de los puntos débiles es, si bien nos estamos comunicando oportunamente o recurrentemente con la junta directiva, hay una parte importante de los encuestados que piensan que tal vez la oportunidad no es la mejor, ni la claridad de los resultados es la mejor, ¿verdad? Entonces, debemos replantearnos cómo estamos llegando a la junta directiva, ¿verdad? Cómo estamos estructurando nuestros informes. Yo sí he visto en el mercado casos en donde los estudios, probablemente a ustedes les ha pasado, que los estudios se presentan a la junta directiva un año después de que se hicieron, ¿verdad? Ya eso es, pues, ya pierde y se desvirtúa totalmente el objetivo del estudio, ¿verdad? Entonces, probablemente, y precisamente porque estamos inmersos en una maraña de procesos y burocracia y falta de tecnología y falta de capacitación, etcétera, le podemos poner un montón de nombres a esto, pero estamos llegando a la junta directiva pues un año después de que hacemos el estudio. Y probablemente, precisamente porque no aplicamos técnicas de auditoría continua, pues no volvimos a hacer el estudio durante ese año, ¿verdad? Entonces las cosas pudieron haber cambiado muchísimo o muchos riesgos se pudieron haber materializado en ese mismo proceso, ¿verdad? Entonces, definitivamente eso es lo que buscan las técnicas de auditoría continua, pasar por esos procesos más rápido, pero informar a las partes interesadas más rápidamente y de manera más clara, para que precisamente se puedan ejecutar los planes de acción de manera más expedita, para que los riesgos no se materialicen, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Entonces esto nos llama a pensar cómo estamos haciendo las cosas, si nos quedamos pegados en la escuela, la vieja escuela, ¿verdad? De auditorías periódicas, ¿verdad? Con reporte muy lejano a la junta directiva. Creo que eso es cosa del pasado, ¿verdad? Tenemos que movernos a cosas más ágiles, ¿verdad? Que es lo que busca precisamente esta nueva metodología de trabajo, ¿verdad? De auditoría ágil. Se dice en el estudio, de igual manera, que solo el 52% está de acuerdo con que la auditoría interna está evaluando de manera competente el diseño y efectividad del sistema de control interno de la organización. Y aquí hay muchísima tela que cortar todavía en el mercado, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de probar la efectividad de los controles en la organización? ¿Verdad? Me arriesgo a pensar que en un grupo de 1000 auditores, probablemente muchos, la mayoría, pensarán que es la auditoría interna, la llamada a probar el control interno de la organización. Pero conforme hemos ido madurando en los esquemas de gestión de riesgos, cada vez nos vamos dando cuenta que debe existir una segunda línea de defensa con autonomía, con recursos adecuados que estén probando periódicamente los controles internos, que son los que mitigan los riesgos, ¿verdad? Y la auditoría interna que se apegue pues al rol y a lo que es llamado a hacer en términos de gestión de riesgos, ¿verdad? Que es participar más como un asesor y un evaluador de la gestión de riesgos, pero no necesariamente que el auditor sea el que esté probando los controles en la organización, ¿verdad? Puede ser un mejor esquema que esto se vaya bajando a la segunda línea de defensa. Hay organizaciones que piensan que el control interno debe probarse en la primera línea de defensa, pero esto tiene un riesgo muy grande, ¿verdad? Que es el riesgo de independencia.
¿verdad? Si yo mismo soy el que ejecuto los controles y yo mismo soy el que los pruebo, pues precisamente puede haber un riesgo importante de que haya un sesgo ahí, ¿verdad? Entonces, el tema de control interno sigue siendo un tema con poca claridad. Hay quienes quieren seguirlo teniendo en la tercera línea de defensa, pero para eso necesitamos más recursos y precisamente por enfocarnos en esas actividades puede ser que estemos perdiendo la perspectiva de la generación de valor. Pero bueno, hay quienes se aferran a las pruebas de control en la tercera línea de defensa. Hay quienes han ido migrando esto a la segunda línea de defensa. Lógicamente hay que dotar de recursos a esa segunda línea de defensa. Y hay quienes todavía son partidarios de las autoevaluaciones de control interno en primera línea de defensa, que en mi opinión tienen sus riesgos. Entonces, ese tema en cuanto al control interno. Pues ya lo hablamos, nos reclaman que debemos mejorar en cuanto a la actualización a la Junta, en cuanto a los cambios en el entorno de negocios, en los temas regulatorios, etc. Todavía hay un reclamo en que la presencia del auditor en la Junta Directiva realmente está agregando valor a la organización. Nos reclaman que los auditores debemos desempeñar un rol más activo en la identificación de riesgos estratégicos en la organización. Y pues a grosso modo, eso es lo que nos trae el pulso, son los principales mensajes. Pueden encontrar el pulso en la feria virtual, donde hay muchísimo más resultados. Esto es como un resumen general de los principales hallazgos, pero ahí pueden encontrar pues todo el pulso. Ahí está, pues les queda mi contacto, pueden descargar el informe del 2019 y pueden descargar ahí el informe del 2020 también si lo tienen a bien. Muchas gracias por su atención y nuevamente al Instituto por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor García. Vamos a iniciar así el ciclo de preguntas con las preguntas realizadas a través del streaming y bueno, recordarles a nuestros participantes presenciales que si quieren hacer alguna consulta, por favor, nos levanten su mano. Muy bien, la primera pregunta que tenemos es de parte de Randall Artavia. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema específico de valoración de riesgo institucional como mecanismo de gestión de riesgos emergentes en contraposición de lo establecido en otras normativas más actuales y con mayor valor agregado que esta? Bueno, ya esta pregunta me la han hecho en otros foros, ¿verdad? Yo creo que definitivamente hay una necesidad de actualización del CEBRI. El CEBRI fue publicado, ahorita no me acuerdo la fecha, pero ya está un poquito viejito. El mundo ha avanzado muchísimo precisamente en aterrizar ciertos conceptos, ¿verdad? Tenemos la última actualización de COSO en 2013, el COSO RM que salió en 2017, y definitivamente, bueno, para mencionar, digamos que la corriente COSO, podemos mencionar ISO también. Definitivamente, pues el mundo, ¿verdad? A través de su ciclo normal de aprendizaje, pues ya ha ido terminando de aterrizar y madurar muchos conceptos que están, que se ven tangibles en estos documentos. Y pues sí, yo creo que hay un espacio definitivamente para que se revise esa regulación, ¿verdad? Que quizás creo yo que le da un peso a este concepto de autoevaluación de control interno que tiene ciertos sesgos, ¿verdad? Precisamente por la falta de independencia que puede existir. Le falta aterrizar un poco más en los roles y responsabilidades de la segunda y la tercera línea de defensa. Pero en sí creo que el tema da para un estudio en sí mismo, ¿verdad? De qué son las mejoras que se le debe hacer al CEBRI para alinearlo pues a digamos que a la literatura más actualizada. Gracias. Donald Herrera, en su experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas tienen instalado un proceso de evaluación de riesgos? Sector financiero, pues ya pasamos por ahí, ¿verdad? Digamos, pues todas las empresas del sector financiero y por regulación, pues ya tienen un sistema de gestión integral del riesgo, ¿verdad?
La regulación en el sector financiero fue del 2010, ¿verdad? Entonces, de alguna otra manera ya está un poquito maduro, ¿verdad? O sea, ya el sector financiero ya mastica más estos temas. Sector no financiero, me arriesgo a pensar de que hay una mayoría que no lo tiene. Todavía creo que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la implementación de sistemas integrados de gestión de riesgo, bien estructurados, con roles claramente establecidos para la tercera línea de defensa, roles claramente establecidos para la segunda línea de defensa y roles claramente establecidos para la primera línea de defensa. Y creo que en gobierno están empezando a darse los primeros pasos para la creación de estas unidades, pero creo que todavía falta mucho camino a recorrer en el sector no financiero. El señor Fernando Mills tiene este comentario. Muchas gracias por la presentación del señor García. Sobre los resultados de este segundo pulso, me parece que este es una excelente información para retroalimentar la oferta de capacitación del instituto para cerrar las brechas entre los auditores y la administración activa. Sería importante si se pudiera tener una idea de las respuestas del sector público y el privado, sobre todo por el tema de la consultoría de las auditorías internas. Sí, no, definitivamente, y por ahí anda Paula, que no me deja mentir. Originalmente la iniciativa se hizo precisamente para que le permitiera al instituto tener un insumo para justamente definir un plan de acción en términos de capacitación, mejorar las habilidades de los auditores, identificar cuáles son aquellas áreas en donde todavía tenemos que reforzar. Ya había Paula, ¿verdad? Que no me deja mentir allá. Y ese fue, así nació, ¿verdad? La idea de hacer el pulso. Ahora queda tarea, bueno, ya tenemos dos, ¿verdad? Dichosamente, nunca antes habíamos tenido una iniciativa como esta en el país, ya tenemos dos. Una desde la perspectiva de los auditores internos y ahora tenemos el contraste con los órganos de gobierno de las entidades. Entonces ya tenemos un buen material para que el instituto pues desarrolle un plan de acción en precisamente cuáles son las áreas que debemos mejorar y ya lo hemos hablado mucho. Tecnología, ¿verdad? Que en algún momento hace como 2 o 3 años hablaba con Paula de que no, que ya las auditorías, el tema de auditoría continua es cosa del pasado. No, todavía no, ¿verdad? Todavía hay camino por recorrer ahí. Entonces, tecnología, gestión de riesgos, temas de control interno, habilidades, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, la idea es esa. William Barbosa dice, si a nivel de las instituciones u organizaciones no está implícito la continuidad del negocio, no se ha definido una gestión de riesgos y al interno no existen herramientas tecnológicas, pudiera ser difícil que ese valor agregado que quiere dar la auditoría no sea el que realmente se desea. Definitivamente, ¿verdad? Y creo que es uno de los resultados del pulso, ¿verdad? Es casi que un reclamo de parte de los órganos de dirección, ¿verdad? Los órganos están esperando que las auditorías generen valor. Entonces, bueno, si no tenemos un sistema integrado de gestión de riesgos, la auditoría está haciendo sus evaluaciones de manera independiente para generar un plan de auditoría, pero no nos estamos hablando necesariamente con la administración para ver cuál es su percepción de los riesgos institucionales, ¿verdad? Y nos están pidiendo que seamos más activos en la identificación de riesgos emergentes, pero por otro lado tenemos las manos atadas porque no tenemos tecnología, entonces tenemos a los auditores metidos en actividades rutinarias, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que quitarnos de alguna u otra manera son esas cadenas, ¿verdad? ¿Y cómo nos quitamos las cadenas? Con capacitación, con herramientas tecnológicas, para que los auditores nos enfoquemos en las áreas de generación de valor, ¿verdad? En las áreas estratégicas de la organización. Entonces, definitivamente, si no está presente todo eso, es muy difícil que generemos valor. Casi que lo que vamos a poder hacer es cumplir con el plan de auditoría y cumplir con nuestro rol de asegurador, ¿verdad? Y lo que queremos es movernos a un rol de asesor dentro de la junta directiva. Señor García, queremos agradecerle su participación y brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.